es muy importante que se construya la vía propuesta por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, vía turística, vía geológica, por el fondo del cañón del río Chicamocha, entre Cépita y Capitané. Tenemos una de las maravillas geológicas del mundo, el cañón del río Chicamocha en Santander. Un corte geológico natural de varios miles de metros de profundidad, labrado por el río Chicamocha desde la Sierra Nevada del Cocuy hasta el valle del río Magdalena. Una de las maravillas geológicas de Sudamérica. La Cámara de Comercio de Bucaramanga presentó a la Sociedad Santandereana de Ingenieros el diseño fase 1 avanzado de una vía entre Cepitá y Capitanejo por todo el fondo del cañón que labró el río Chicamocha. 60 kilómetros de vía turística, de turismo geológico. La Cámara de Comercio de Bucaramanga propone al Estado colombiano que se construya una vía geológica para turismo geológico entre Cepitá y Capitanejo por el fondo del famoso cañón del Chicamocha. Quienes no conocen el cañón del Chicamocha debemos conocerlo. Una de las maravillas naturales del mundo. El eje turístico cañón del Chicamocha haría parte del geoparque. El geoparque cañón del Chicamocha propuesto por la Universidad Industrial de Santander. O sea, la Escuela de Geología de la Universidad Industrial de Santander propone a la UNESCO declarar la zona del Chicamocha como geoparque para el estudio de la geología, para el deleite de la geología. Geología en vivo y en directo. Miles de metros de profundidad. Muchas veces más profundo que el cañón del río Colorado. El río Chicamocha es el cañón más espectacular del planeta Tierra. La UNESCO se propone declarar, a solicitud de la Universidad Industrial de Santander, al cañón del Chicamocha como un geoparque de talla internacional. Una de las maravillas del mundo, maravilla geológica. Un cañón labrado por el río. Millones de años de geología. Y adicionalmente una gran cantidad de maravillas escondidas dentro del cañón. Maravillas ecológicas, paisajes hermosos en el fondo de un gran cañón. Tenemos una de las grandes maravillas del mundo, la cual hemos desaprovechado. O sea, no tiene presentación. Que teniendo esa maravilla, no la hayamos utilizado nosotros para deleitarnos con la geología, para deleitarnos con la naturaleza. Hemos desaprovechado el gran cañón del Chicamocha. Y sobre todo, las maravillas geológicas. La historia de millones de años, desde el Triásico, pasando por el Jurásico, Cretácico, hasta el Neógeno y el Cuaternario. Toda la historia de la geología de Sudamérica, la historia de los Andes, para verla en vivo y en directo, para verla a lo natural,
tenemos el cañón. El eje turístico uniría la Sierra Nevada del Cocuy, otra de las maravillas del paisaje colombiano, con el cañón del Chicamocha, el Parque Nacional del Chicamocha Panachi, el cañón del río Suárez, con sus formaciones del Cretáceo, Barichara, el pueblo más lindo de Colombia, y el embalse de Tococoro. Todo un trayecto desde la Sierra Nevada del Cocuy a 5.000 metros hasta el embalse de Tococoro a 300 metros sobre el nivel del mar. Más de 4.000 metros de espesor de geología para observar y para disfrutar. El eje turístico más importante de Colombia, Cocuy, Chicamocha, Topocoro. En los estudios realizados por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, se trazó ya la vía. Como primera etapa del eje turístico se propone una vía por la orilla derecha del río Chicamocha, desde Pescadero hasta Capitanejo. Por esta vía se llegaría a Capitanejo en aproximadamente 2 horas y 15 minutos desde Bucaramanga y a Málaga en 3 horas. El centro del gran paquete turístico sería Bucaramanga. Y para completar a la vía Cepitá-Capitanejo, se propone construir la vía Pescadero-Jordán, que ya está construida, y a salir a Galán y Barichara, por el fondo del cañón del río Suárez. El río Suárez y el río Chicamocha son dos cañones independientes, pero unidos entre sí. Maravillas de la naturaleza que nosotros debemos disfrutar. Este sería el proyecto de desarrollo más importante para el futuro turístico de Colombia. La vía del eje turístico debe construirse en forma especial, como una vía turística, no como una vía para unir dos puntos, similar a las vías del cañón de Chicamocha en los Estados Unidos, como se ve en la fotografía. Vías con pocos cortes y terraplenes, muy estable, la roca es muy estable. Taludes descubiertos, nada de pantallas, taludes descubiertos para ver las maravillas de la geología. Puentes a ras, sin estructuras elevadas que afectan el paisaje. Paradores turísticos, paradores geológicos, senderos para caminantes, respetando los senderos históricos que ya hay hoy en día. Los invito a que vayamos a pie por los senderos de nuestros antepasados, los caminos del Enguerque. Conexión a los aeropuertos de Málaga, Zapatoca y Los Pozos en San Gil. 3 aeropuertos dentro del cañón. Comprando el Estado las tierras y cañón al lado de la vía. El Estado debe comprar todo el cañón de Chicamocha, porque debemos cuidarlo. Es la historia de nuestro continente. Prohibir el pastoreo de cabros, los cuales están destruyendo la ecología del cañón. Es importante que se prohíba. No se permite el pastoreo de cabros debido a las grandes maravillas ecológicas que tenemos que preservar dentro del cañón. Una vía turística por el fondo del cañón, con características especiales, características de vía turísticas, características de geoparque. Un geoparque con una vía en el fondo del cañón. Nos compete a nosotros apoyar la propuesta de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, construir la vía del eje turístico de Chicamocha, el proyecto de desarrollo más ambicioso que podemos tener nosotros en Santander. Inicialmente se requieren 6.000 millones de pesos
para completar los diseños y se requiere que la gobernación de Santander y los municipios y el gobierno nacional invías se involucre. Necesitamos que ese gran proyecto de eje turístico del Chicamocha sea una realidad. Manos a la obra. Tenemos mucho por hacer. Muchas gracias.